Quiero recordarle que usted tiene un padre que lo ama, amén. Pero tal vez para muchos la relación paterna no fue muy saludable y es difícil poder identificar o identificarse con alguien que usted tal vez no ve. Pero hoy quiero que usted y yo nos apeguemos a la palabra del Señor, y Él va a hablar a tu vida y a tu corazón. Y mientras que yo meditaba ayer, estaba leyendo este salmo que es maravilloso. Usted lo puede leer en casa todo, porque no lo puedo leer todo, pero usted y yo vivimos en un mundo donde tal vez personas se sienten que nadie se preocupa por ellas. Tal vez están rodeados de personas, tal vez de gente, pero viven en soledad. Y tal vez estés enfrentando hoy, y veniste a este lugar enfrentando una enfermedad, tal vez un problema económico, tal vez una traición, una incertidumbre sobre lo que va a venir, sobre lo que vendrá. Y tal vez te has preguntado en ocasiones: ¿realmente será que Dios sabe lo que estoy atravesando? Pero yo te vengo a decir en el nombre del Señor, diga conmigo: Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Pero ¿lo cree? ¿Usted lo cree que Él cuida de usted? Porque muchas veces lo decimos y lo pronunciamos, pero yo te vengo a decir hoy, a través de este salmo de la palabra de Dios, con un rotundo sí: Él cuida de ti, cuida de mí. Y por eso este es un salmo de David, que nos demuestra una vez más que Dios no es un Dios que está distante, sino que está cercano. No solo creó todo el universo, pero también conoce, dice la Biblia, cada detalle de tu vida y de la mía. Y cuando alguien te conoce así y conoce cada detalle de nuestra vida, creo que usted y yo podríamos tener un poco de paz, porque es un recordatorio que el cuidado de Dios no comenzó cuando llegamos aquí a la iglesia, amén, y no termina cuando tú sales de la iglesia. Al contrario, Dios no solo cuida de nosotros, sino que dice que ha estado con nosotros aún antes de nacer y hasta la eternidad. Por eso, no sé cómo hayas venido hoy delante del Señor, no sé cómo estés hoy, pero tal vez necesitas un pequeño recordatorio a través de este salmo que vamos a leer hoy, de que Él no está distante de ti ni de mí. Por eso abra su Biblia conmigo en el Salmo 139. Vamos a leer estos primeros 4 versículos y de ahí vamos a desempacar un poco este salmo, porque el Señor hablaba a mi corazón ayer. Y sé que Dios te va a hablar a ti hoy. Amén. Salmo 139 versículo 1 dice: para el director del coro, salmo de David: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces, diga conmigo, conoces bien todos mis caminos. Aún antes que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Qué lindo, porque es lindo que Él te conozca, y nuestro anhelo es conocerlo a Él. El pueblo de Israel vio las obras de Dios, pero Moisés conoció los caminos de Dios. Y le voy a contar algo: cuando muchas veces usted entra en relación con alguien, no lo hace solo por el beneficio de lo que te puede dar, sino que cuando entras en relación con alguien, creo que es ¿cómo se dice? Relevante, o es importante que desarrollemos una relación para poder conocer a la otra persona. No solo esperar algo de esa persona o el beneficio que me pueda dar. Y muchas veces el pueblo de Dios, como le sucedió cuando estaban en la esclavitud,
que vieron las obras de Dios y se enamoraron de las obras de Dios, pero no llegaron a conocerlo a Él. Y hoy te vengo a decir en el nombre del Señor que tú eres importante para Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Él no es un Dios distante. Y por eso quiero orar por esta palabra y te quiero pedir que abras tu corazón y le digas: Señor, yo sé, más allá de mi intelecto, quiere decir en mi mente, quiero creer en mi corazón que tú tienes cuidado de mí aún cuando yo no te buscaba. ¿Lo quiere hacer? Incline su rostro y oramos por esta palabra. Padre de misericordia, te damos las gracias en esta mañana por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, tu bondad. Señor, hoy nos acercamos al trono de la gracia, al oportuno socorro, pidiéndote, Señor, que hoy esta palabra venga como un bálsamo a los corazones de aquellas personas que se han sentido como que nadie se ha preocupado de ellas. Tal vez están enfrentando unas dificultades que nadie puede ver, pero tú las ves, que nadie conoce, pero tú sí las conoces. Y hoy te pido, Señor, que te manifiestes de tal manera a cada uno de ellos, para que ellos sepan que tú sí realmente sabes y conoces lo que todos estamos atravesando, lo que estamos viviendo. Y por eso te pido que esta palabra, Señor, hoy abra nuestro entendimiento y podamos caminar guiados por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Te pido que uses mi boca para transmitir un mensaje claro y conciso, Señor, y que tu palabra, la semilla incorruptible, caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto al 100%. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gracias, Dios. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar en esta mañana. Cuando yo leía este salmo, que lo he leído en muchas ocasiones, puedo darme cuenta que Él dejó escrito y plasmado este salmo, David, porque tuvo que haber momentos en los cuales Él luchó con ansiedades internas, con incertidumbres, con temores, como muchos de nosotros en ocasiones o vivimos en el pasado o estamos atravesando ansiedades, incertidumbres por lo que vendrá y el temor que nos paraliza. Muchas veces personas sonríen por fuera, pero por dentro están luchando solos. Y qué lindo es poder abrir esta porción de la Escritura y saber que cuando vienen las preguntas como ¿dónde está Dios? Cuando todo parece derrumbarse, como que realmente sabrá Dios lo que estoy viviendo porque no veo ningún resultado, o sabrá Dios o se habrá olvidado de mí Dios. Pues hoy te vengo a responder esas preguntas a través de este salmo, porque este hombre llamado David tuvo que haber atravesado momentos en los cuales se hizo estas mismas preguntas. Y tal vez hoy el Señor quiere revelarse a ti de una manera tan especial para que dejes de preguntar las preguntas equivocadas y enfoques tu mirada en el lugar correcto. Porque el Salmo 13 nos dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? Del salmista, en un momento de desesperación, le dice: Señor, te olvidaste de mí. Y tal vez cuando leemos el capítulo 49 del libro de Isaías, también describe a un pueblo que llegó a pensar y dijo, pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Una vez más, el pueblo de Dios ha creído, tal vez por lo que estés atravesando en momentos diversos de tu caminar, que Dios se olvidó de ti. Pero hoy te vengo a decir en el nombre del Señor que Él nunca se ha olvidado de ti y ha dejado de cuidar de ti. Si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Señor.
Y si usted se ha hecho esas preguntas, es importante saber que Dios nunca reprendió a un pueblo por expresar su dolor, por expresar su ansiedad, por expresar sus temores. Por cierto, en el mismo capítulo 49, el mismo Dios, cuando ellos empezaron a cuestionar dónde estaba Él, les responde en el capítulo 49, versículo 15, que usted lo puede ver en pantalla. Dice: ¿se olvidará la mujer a su niño de pecho que dio a luz sin compadecerse del hijo de sus entrañas o de su vientre? Aunque ella olvide, dice la palabra de Dios, yo nunca me olvidaré de ti. No solo ellos preguntaron, el Señor se olvidó de mí, y Él les contesta de una forma amorosa y les dice, como aunque una mujer se olvide del niño de pecho que nació de sus entrañas o de su vientre, yo nunca, aunque ella se olvidara de ese niño, yo nunca, le dice el Señor al pueblo, me voy a olvidar de ti. Entonces, si tú en alguna ocasión te sentiste olvidado, abandonado, a solas o solo, yo te vengo a recordar que muchas veces confundimos el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Pero la palabra del Señor hoy, gracias a Dios por su bendita palabra, que nos trae un recordatorio para dejarnos saber que Él nunca nos ha dejado, no nos ha desamparado. Pensamos que porque no vemos una respuesta inmediata, Dios dejó de accionar o de actuar. Pensamos que porque la puerta no se abrió, Él dejó de escucharnos. Pensamos que porque el milagro no llegó cuando queríamos, Dios dejó de cuidar de nosotros. Pero el cuidado de Dios no depende de lo que nuestros ojos alcanzan a ver, sino de quién es Él. Dios puede estar obrando de maneras, hermano, que tú no puedes comprender hoy. No quiere decir que Él no está obrando detrás de las escenas. Mientras nosotros solamente vemos el problema, Dios está obrando detrás de las escenas. Hay ocasiones que el Señor está preparando tal vez nuestra victoria, mientras que nosotros solamente estamos mirando nuestra dificultad y nuestra derrota. Pero yo te vengo a decir en el nombre del Señor, Él cuida de ti y de mí, amén. Él tiene cuidado de nosotros. Por eso el mejor ejemplo, si usted va conmigo a Génesis capítulo 21, hay un ejemplo de una mujer llamada Agar. Usted sabe muy bien quién es, era la esclava de Sara. Y uno de los relatos tal vez más conmovedores del cuidado de Dios se encuentra en eso. Le doy un poquito de historia. Agar, dice la Biblia, que había sido expulsada de la casa de Abraham junto con su hijo Ismael, sin comida, sin agua, sin un lugar a donde ir, sin protección, sin esperanza. Y después de caminar, dice la Biblia, por el desierto, dice la Biblia que el agua se terminó. Y la Biblia dice que Agar colocó a su hijo, a Ismael, debajo de un arbusto porque no quería verlo morir. ¿Estaría de acuerdo conmigo que era un tiempo de crisis? Claro que sí. Y dice que cuando ella se empezó a alejar de cierta distancia y comenzó a llorar, en su mente ya todo había terminado, ya no había salida. En su mente de madre, de necesidad, no veía la ayuda de Dios. En su mente tal vez no había un futuro ni un porvenir. Pero tal vez alguno de nosotros ya llegamos a ese estado, que hemos creído que cuando llegó el diagnóstico médico parece ya final y definitivo. Tal vez estás acá y tal vez tu economía se está derrumbando y creíste que ese era tu final. Tal vez estás hoy aquí pensando que tu matrimonio ya se derrumbó y ya no tiene solución. Tal vez estás acá y tus hijos han tomado decisiones equivocadas y pensaste que ese era el fin de ellos. Tal vez estás acá cuando te sentiste que tus fuerzas ya no te alcanzan. Pero la Biblia dice que Agar creyó que Dios ya no estaba con ella. Pero mire qué maravilloso, porque mientras que ella lloraba, dice la Biblia, Dios ya estaba actuando. Vaya conmigo por favor al capítulo 21, versículo 17, y mire lo que dice. Y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está.
Mire qué maravilloso, por favor. Agar veía muerte. ¿Está de acuerdo conmigo? Dijo, ya terminó. Pero Dios no había terminado. Él ya estaba preparando vida. Él escuchó el clamor. Ella solamente veía un desierto, pero Dios estaba viendo algo, hermano, que ella no podía ver todavía. Y muchos de nosotros nos ahogamos en un vaso de agua porque creemos que nuestra circunstancia presente es el final, cuando Dios ya vio algo que tú no lo habías podido ver todavía. Mire lo que sucede en el versículo 19, por favor. Usted puede leer esa historia en casa. Esta frase cambió toda la historia. Mire lo que dice. Porque ella veía un desierto, ella veía muerte, pero Dios veía un pozo. Mire lo que dice el versículo 19. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Le quiero recordar que el pozo no apareció en ese momento. El pozo ya estaba, pero dice la Biblia que Dios le abrió los ojos para poder ver el pozo. Y tal vez tu pozo está al frente de ti, pero estás tan cegado por la circunstancia que tienes a tu alrededor que se te olvidó quién estaba contigo. Se te olvidó quién cuida de ti, quién te ha sostenido, quién te rescató de la muerte, quién te puso en una roca firme e inconmovible. Pues Agar pensó que todo había terminado, y desde el cielo dice: he escuchado la voz del muchacho, ni siquiera la de ella. Y mire lo que dice el versículo 19. Esta frase cambió toda la historia. Entonces Dios abrió los ojos de ella. Tal vez hoy estás tan abrumado y abrumada por lo que estás atravesando que tus ojos están cegados por tu circunstancia. Pero yo te vengo a decir en el nombre del Señor: hay un pozo de agua viva esperando por ti y por mí hoy en esta mañana. Amén. Gloria a su nombre. Probablemente ese pozo ya estaba ahí. Lo que cambió fue la mirada de Agar. Dios le abrió los ojos para ver lo que Él ya había preparado para ella. Y una enseñanza maravillosa. Y muchas veces creemos que Dios tiene que crear una solución, pero en ocasiones la solución ya estaba preparada, pero simplemente no la hemos visto. Amén. Y por eso el Señor nunca llega tarde, siempre llega en el momento perfecto. Agar pensó que estaba sola, pero diga conmigo, Dios la estaba escuchando. Pensó que todo había terminado, pero Dios apenas estaba comenzando un nuevo capítulo de su vida. Pensó que el desierto iba a ser su tumba, pero Dios convirtió el desierto en un lugar de provisión, no un lugar de muerte. Y puede ser que Dios hoy esté obrando en tu vida y quiere transformar el desierto en un, hermano, lugar de provisión, no una tumba, como muchos lo quieren ver. Y por eso ese mismo lugar, ese mismo Dios sigue siendo el mismo de hoy. El Dios de Agar es el mismo Dios que tú y yo tenemos hoy para poder llegar al día de hoy. Y tal vez llegaste pensando que tu problema no tiene solución. Tal vez estás acá y llevas semanas, tal vez, o meses, tal vez, preguntándote que Dios se olvidó de ti, que Dios no te escucha. Pero este salmo nos viene a recordar una verdad que va a transformar nuestra manera de vivir. ¿Y cuáles son esas? Diga conmigo, nunca estoy. Diga conmigo, nunca estoy fuera del cuidado de Dios. La Biblia dice que Él nos conoce antes de hablar. Él nos acompaña cuando caminamos, nos sostiene cuando caemos, nos forma con propósito, y aún cuando no vemos el pozo en medio del desierto, Él ya sabe exactamente dónde va a venir la provisión, dónde va a venir el agua del pozo. Y por eso David escribe este salmo maravilloso, porque él entendió esa verdad, que él no estaba solo. Diga conmigo, el Dios que todo lo puede está en este lugar. Y usted y yo podemos reconocer hoy que tenemos necesidades. Y al que está en este lugar es el que puede suplir tus necesidades. Levante su mano y dele gracias al Señor.
Por eso el Salmo 39 nos demuestra que Dios no es un Dios lejano, que no es un Dios distante, sino que es un Padre cercano. No encontramos a un Dios que es indiferente a nuestras necesidades, sino que conoce cada detalle de tu vida. Y por eso quiero invitarlo que que se voltee a la persona que tiene al lado y dígale: tú no eres un olvidado, tú no eres una olvidada. Él tiene cuidado de ti. Y mire, a través de la escritura usted y yo vimos ejemplo tras ejemplo, y hemos visto a través de las edades cómo Dios, cuando David pensó que era un pastor olvidado, tenía un plan perfecto para su vida. Cuando José estaba en el calabozo, pensó que Dios se había olvidado, pero tenía un plan para su vida, los ascendió al reino. Daniel estuvo en el foso de los leones, y tal vez llegó un momento determinado en la mente de los que estaban afuera diciendo: Dios se olvidó de ese pobre. Pero usted sabe muy bien cómo terminó esa historia. Cuando Pablo estaba encarcelado, Dios usó ese lugar de desierto para muchos, para hacer un lugar de provisión, para escribir de las bondades y las misericordias de Dios. La mayoría de las cartas del apóstol Pablo fueron escritas e inspiradas por el Espíritu Santo en la cárcel, sin él saber la bendición que eso traería siglo tras siglo y generación por tras generación. Jesús en la cruz para muchos era un olvidado de Dios, pero Jesús en la cruz estaba cumpliendo el propósito por el cual vino a esta tierra. Quiere decir que si tú estás en este lugar, tú puedes entender que Dios tiene cuidado de ti aún cuando estés pasando momentos difíciles. Y por eso, punto número 1, voltee hacia la persona que tiene al lado y dígale: Dios me conoce completamente. Usted lo puede decir un poco mejor. Diga conmigo: Dios me conoce completamente y aún así me ama. Él te conoce todo. El versículo 1, mire lo que dice, por favor, una vez lo leemos, del capítulo 139. Dice: oh Señor, tú me has escudriñado. Otras versiones dicen: me has examinado y conocido. Qué lindo es poder entender que Él sabe todo de ti. Él conoce todo de ti, y no solo lo conoce, sino que a pesar de que conoce todo lo de nosotros completamente, aún así nos ama. Si usted y yo pudiéramos hoy pasar en la pantalla, en LED aquí, nuestros pensamientos secretos, ¿usted estaría orgulloso de todos sus pensamientos? Levante su mano para que los pongan ahí en pantalla. No todos sus pensamientos son buenos, pero aún esos pensamientos o nuestros pensamientos no son buenos, y aún así, conociendo todo, Él nos ama. Qué maravilloso es nuestro Padre. Dios conoce todo acerca de nosotros. Él conoce tus fortalezas, tanto como nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras luchas, nuestros pensamientos, nuestras lágrimas, nuestras frustraciones, nuestros anhelos, nuestros sueños. Y dice la Biblia que no hay nada, absolutamente nada escondido delante de Él. Todo lo conoce. Y mientras que nosotros podemos engañar a medio mundo, a otras personas, nunca vamos a poder engañar a Dios. Él lo conoce todo. Por eso el salmista lo escribe y dice: Señor, tú conoces mi corazón, conoces todo lo profundo, conoces mi levantar, mi sentarme, mi levantar, desde lejos comprendes mis pensamientos, escudriñas mi senda y mi descanso. Tú conoces bien todos mis caminos, aún antes de que la palabra en mi boca esté. He aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Qué maravilloso es poder saber de que Él, conociéndonos completamente. Le puedo hacer una pregunta: ¿cuántos de acá, cuando estaban de novios, pensaron que conocían a su cónyuge, a su pareja? Levante su mano. Dije: no, yo la conozco. Y tal vez lleva 30 años y todavía la sigue conociendo, ¿sí o no? ¿No le pasó que tal vez a los 3, 6 meses, 1 año, 2 años, dice: uy, ¿y eso de dónde salió? Hermanas, dice: ¿y ese carácter de ese cuate qué? Bueno, es mi maleta, mi maletía, mi luggage. Cuando usted llegó al matrimonio, cuando usted andaba de novios, we call it false advertisement, ¿verdad? Porque usted solo le muestra lo bonito, ¿sí o no?
Usted no le muestra todo. Después cuando usted viene le dice, surprise, mira mi equipaje que traigo por acá. Y dice, ¿y eso qué pasó? No lo conocía. Hasta el día de hoy usted sigue conociendo a su cónyuge, ¿sí o no? Y Dios en su misericordia dice que conoce completamente tu vida y mi vida. Y aún así decidió amarnos. Aún así decidió amarnos incondicionalmente. Usted ha conocido personas que se han casado y después de 2, 3 años dicen, no, ya no más. Y dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¡Ja! Si yo hubiera sabido, o no, si yo hubiera conocido esa parte de él o de ella, no lo hubiera hecho. ¿Se imagina el Señor Jesús ir a la cruz y decir, bueno, solo por los buenos voy a morir, porque por esos pecadorazos no? Si los hubiera conocido, no. Aún conociéndonos completamente, nos ama así. Yo no sé usted, pero qué lindo es mi Dios. Qué lindo es mi Dios por amarme de tal manera. Conociendo mis abominaciones, mis malos pensamientos, mi maldad, me ama así. Es maravilloso nuestro Dios. Creo que en la Escritura nos deja plasmados ejemplos. Usted lo puede leer en casa, pero en Juan capítulo 1, del 47 al 50, el Señor se acercó. Estaba con los primeros discípulos cuando llegó un hombre llamado Natanael. Usted conoce esta historia. Se acercó al Señor y el Señor le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael se le quedó, le respondió y le dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús, dice la Biblia, que le contestó y dice, antes que Felipe te llamara, le dice a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y solo por esa declaración vino Natanael y dijo, ahora sé que tú eres el Mesías. Porque esos pensamientos tal vez y lo íntimo, conversaciones, quedó impactado Natanael, que Jesús conoció un momento privado de su vida que nadie más había visto, pero Jesús ya lo conocía. Lo conocía perfectamente y no necesitó que alguien llegara a hablarle de Natanael. Muchas veces nosotros nos tomamos el papel de decirle, Señor, si supieras cómo es ese fulano. Y ya lo sabe. Señor, si supieras la injusticia. Ya lo sabe, hombre. Ahórrese el tiempo de contarle al Señor, porque Él ya lo sabe. Humillaos bajo la mano poderosa de Dios, y a su debido tiempo Él nos va a exaltar. Hay cosas, hay conversaciones en nuestras vidas, hermano, que nadie ve, que nadie conoce, pero Dios sí las conoce. ¿Aló? Dios las conoce. Y así como ocurrió con Natanael, así ocurre con nosotros. Hay conversaciones que tú piensas que nadie ve. Hoy te vengo a decir, Dios ya las conoce. Hay lágrimas que nunca hemos contado, pero Él ya las conoce. Hay heridas ocultas, pero Dios ya las conoce todas. Por eso, escúcheme bien, una vez más el pueblo de Israel le dijo, nos has olvidado. Y Él le dijo, no, aunque la mujer dejara a su niño de pecho que nació de su vientre y lo olvide, yo nunca te olvidaré, dice el Señor. Versículo 15 de Isaías 49. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo, dice el Señor, no te olvidaré. He aquí en las palmas de mi mano te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí, dice el Señor. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Te he esculpido los muros de protección y yo sé tu necesidad y yo nunca me he olvidado de ti.
Usted ya dejó de ser un número. Usted no es un número delante de Dios. Somos personas conocidas por Dios. Él conoce tu nombre. Tal vez hoy estás fingiendo delante de todos que todo está bien, pero Dios conoce tu corazón. Él sabe exactamente qué cargas llevas, qué sufrimientos llevas, qué desiertos. Pero la buena noticia es que hoy ya no tienes que aparentar delante de Dios. Puedes venir tal y como eres, porque Él ya te conoce, y aún así sigue extendiendo y derramando su gracia sobre nosotros. ¿No le da la gloria al Señor por eso? Dale ese fuerte aplauso al Señor. Punto número 2, diga conmigo: Dios nunca me abandona. Vaya conmigo al Salmo 139. Voy, y esto es parte de todo este Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Estaba haciendo una pregunta, David. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Oh, Mark. Hermano, David comienza a mencionar lugares extremos. Si yo subo al cielo, si bajo al Seol, si habito en el extremo del mar, es de más, porque ahí está Dios. Él es un Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Qué te hace pensar que Él no conoce tu necesidad? ¿Qué mentira del diablo escuchaste tú, que Él se olvidó de ti? No, su presencia, dice la Biblia, nunca nos va a abandonar. Y tal vez sentimos que tal vez Dios está lejos, pero una cosa es sentirlo y otra muy distinta es que sea verdad que Él no esté ahí. Él está ahí, dice el Señor. Y por eso Él permanece fiel aun cuando nuestras emociones y sentimientos cambian. Hoy usted y yo hemos pasado procesos en los cuales Dios nos ha formado y nos ha quebrantado, nos ha moldeado, pero Él sabe cómo hace las cosas. Le doy un ejemplo en Daniel capítulo 6. Usted sabe la Biblia, esta historia la hemos leído. Daniel, dice la Biblia, que fue injustamente acusado. Lo tiraron al foso de los leones. Y yo no sé usted, pero mire, un león en las películas se ve lindo. Sí, ay, Lion King, qué lindo. Hermano amado, en las películas se ve lindo. En el zoológico, qué maravilloso. Detrás, así de lejos, qué chulo se ve detrás de la barda. Pero hermano querido, acercarse a un león, eso es algo aterrador. Y dice que este hombre fue tirado al foso de los leones, y tal vez ante los ojos de todos parecía que estuviera solo, pero Dios ya estaba ahí antes de que Daniel llegara. Él ya estaba con él. Y la primera pregunta del rey cuando amaneció: Daniel, ¿ha podido tu Dios librarte? ¿Y sabe cuál fue la primera respuesta de Daniel? Mi Dios envió su ángel. Mientras todos pensaron que Daniel estaba solo, Dios ya estaba en ese lugar. Yo no sé usted, pero los leones no pudieron contra la presencia de Dios. Yo me imagino a Daniel: mucha, péguense para acá, haceme piojito así con tu cola. A un león va. Y mira, échame la canilla para acá para que estemos así bien aporropados. Estaba tranquilo, pero no porque no tuviera temor, sino porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. El enemigo anda como un león rugiente, viendo a quién devorar. Pero hermano amado, usted está rodeado por un vallado de protección, de fuego del Dios que cuida de usted y de mí. Amén. Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor. Hay momentos en los cuales te vas a sentir solo, pero la Biblia nos dice en Hebreos que Él nunca te va a desamparar y nunca te va a dejar. Sea, dice Hebreos 13, vuestro carácter sin avaricia, contentos de lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Mateo 28:20 dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Él no toma vacaciones, Dios no se cansa. Él tiene cuidado de los suyos. Yo no sé usted, pero los que tenemos hijos, cuando eran pequeños, cuando tenían la inocencia de niños, ¿usted cree que ellos caminaban en temor de noche? Cuando usted iba con ellos, ellos no sabían lo que era temor, porque usted estaba con ellos. Cuando empezaron a ver sus circunstancias y empezaron a cuestionar y a razonar la circunstancia sin saber de que papá no estaba ahí, entonces ahí sí. Y muchas veces usted y yo queremos razonar de cómo opera Dios, pero yo te vengo a decir, no lo dudes. Él está contigo, y donde Él está hay libertad, hay paz, hay gozo. Pero muchas veces nosotros solo tomamos las promesas de Dios y la palabra de Dios en tiempo de dificultad. Pero tú y yo podemos caminar confiados, sabiendo una verdad absoluta. Usted sabe que hubo un cuadro donde se mostraba un anciano con un niñito que vivían en un edificio que se quemó, y el niño con su chamarra y su juguete, y el anciano de la mano con su bata. Se miraba que todo estaba derrumbado y ya no había esperanza, y el niño empezó a llorar en esta historia. Y dice que el hombre adulto llegó, el abuelo, y le puso su mano encima y le dijo: hush, hush child, God is not dead. No llores, no te desesperes, porque Dios no ha muerto. Todo eso que se derrumbó, todo eso que se fue, son cosas que se van a volver a hacer. Pero el hecho de que estemos con Dios es suficiente razón para darle la gloria a Él hoy y por los siglos de los siglos. Y muchas veces nosotros, cuando estamos en un foso, tal vez tu foso es una enfermedad, tal vez tu foso es una pérdida, tal vez tu foso es un problema económico, tal vez tu foso es una crisis familiar. Llegaste y pensaste que el silencio de Dios lo interpretaste como un abandono, pero yo te vengo a decir, muchas veces Dios está trabajando cuando nosotros pensamos que Él está en silencio y no está ahí. Su presencia sigue con nosotros y Él nunca nos ha abandonado, nunca. Y por eso, punto número 3, diga conmigo: Dios me formó con un propósito. Versículo 13 en adelante, mire lo que dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 14: te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno de ellos. Está diciendo David, y reconoce que Dios estuvo presente antes de su nacimiento. Cada órgano, cada detalle, cada día de nuestra vida fue visto por Dios. Nadie nace por accidente. Nadie nace por casualidad de la humanidad. No, Dios no improvisa. Cada persona que está en este lugar tiene un propósito de Dios, tiene un llamado eterno de Dios. Jeremías, si usted se recuerda el libro de Jeremías, dice: yo te formé y te llamé por profeta a las naciones. Y muchos de nosotros hoy caminamos como que no tuviéramos esperanza. Mire usted, es que la situación está bien dura. Si usted supiera, claro que Dios sabe lo que estás pasando. Nosotros tenemos esperanza porque tenemos la presencia de Dios. Nosotros tenemos esperanza porque tenemos el poder de Dios. Nosotros tenemos esperanza
Porque creemos y tenemos la provisión de Dios y el poder de su Espíritu Santo. Nosotros tenemos esperanza porque sabemos que tenemos un propósito divino en Él. Nosotros tenemos esperanza porque tenemos un plan en las manos de Dios que Él ha determinado para nosotros. Y por eso usted ve gente amargada, porque se han puesto a comparar sus bendiciones con las de otros y se frustran. Pero Dios te formó a ti especial y específicamente para que tú cumplas lo que Él decidió de antemano que vivieras. Si tú vives la vida tratando de vivir lo que otros viven, o experimentando o tratando de ser como alguien más es, estás desperdiciando tu tiempo, porque tú eres especial delante de Dios. El ladrón del gozo es la comparación. Pero a aquel le fue bien, entonces yo voy a hacer lo mismo que él está haciendo. Tal vez ni ese era tu llamado, tal vez ni ese era tu don. ¿Usted ha conocido personas? ¿Cuántos vieron Chespirito acá? Yo sé que es de la... Usted se recuerda muy bien el personaje Kiko, ¿verdad? Salía con su juguete y cuando todos lo miraban decía, y querían imitar. Pero usted sabe bien que lo que es bueno para alguien no es bueno para el otro. Y muchas veces perdemos el gozo porque el ladrón del gozo es la comparación. Enfóquese en su carril. Lo que Dios puso en usted es especial. Dios puso un don especial en su vida, un designio divino de Dios, y usted no tiene que ser como todos los demás. Usted pida la dirección de Dios, que Él te guíe para hacer lo que Él te llamó a hacer. Porque mucha gente vive amargada hoy, porque se empieza a comparar y empieza a menospreciar las bendiciones que Dios ya le dio. Lo diario, las bendiciones diarias de Dios se vuelven común, y lo común se vuelve comparable, y lo comparable se vuelve despreciable. El pueblo de Israel empezó a recibir pan del cielo, y para ellos fue la maravilla más grande del mundo. Pero después de cierto tiempo, las bendiciones diarias de Dios se volvieron tan comunes que las empezaron a comparar con los ajos y las cebollas que comían en la esclavitud. Y lo diario de Dios se volvió común, y lo común se volvió comparable, y lo comparable se volvió despreciable, al punto que despreciaron la provisión divina de Dios. Y hoy usted y yo podemos tener promesas de Dios, tenemos esperanzas, porque Dios nos ha dado promesa en nuestras vidas. Y yo no sé qué promesas ha dado Dios para tu vida, pero el mejor ejemplo es cuando Moisés nació. El faraón ya había ordenado que mataran a todos los niños. Usted sabe toda esa historia. Parecía imposible sobrevivir, pero Dios ya tenía un propósito para su vida. Ya tenía un llamado específico. Dice la Biblia que se llevó el río a Moisés. ¿A cuántos los ha llevado el río acá? Pastor, a mí me está yendo igual que Moisés me está llevando el río, pero en canasta, gracias a Dios. Dios lo rescató y usted está vivo y está cumpliendo el llamado de Dios. Pues Dios tenía un propósito, y aunque se lo llevó el río en canasta, llegó a un lugar específico donde fue criado en un palacio, hermano, con beneficios tal vez maravillosos, aunque después pasó un momento en el desierto de 40 años y muchos habían pensado, pobre Moisés, vivía en el palacio y ahora un fracaso allá en el desierto, sin saber que Dios estaba preparando y moldeando la vida de un libertador que iba a llegar delante de Faraón con autoridad, con poder, y sabiendo quién estaba con él, en él y por él, para llamar a un pueblo a la libertad, para poderlo adorar en espíritu y en verdad. Diga conmigo, nada fue casualidad. Todo formó parte del propósito de Dios. Todo. Si yo a usted le doy un poco de sal y le digo, pruebe la sal, usted va a decir, le doy un poco de harina y le digo, agarre una cucharada de harina y cómasela así, usted dice, qué asco. O usted le doy un huevo crudo y le digo, cómase un huevo. Y le doy un poco de levadura en una cucharita, usted va a decir, esto está horrible. Pero todo eso junto es un buen pastel. ¿Aló? El azúcar, dulce, pero solo tiene que estar
Y muchos solo queremos hacer como un buffet espiritual. Solo queremos ser diabéticos espirituales. Todas las bendiciones de Dios, todas las promesas de Dios, todos los milagros de Dios, solo lo dulce queremos. Pero no queremos las cosas saladas, amargas, muchas veces incómodas, para que el producto final sea para la gloria de Dios. Nos volvemos con mente de consumidores. Señor, dame esto, haz esto. Pues le quiero recordar que Moisés no tuvo muchas opciones, pero ¿sabe qué sí estaba haciendo Dios? Esa formación en el palacio le dio firmeza, le dio una disciplina. Esa formación en el desierto, cuando conoció a su esposa, tuvo hijos, no solo era un hombre de guerra, sino que se volvió un padre de familia para poder entender las necesidades de una familia, y vivió en el desierto para saber cuáles eran los enemigos en el desierto y dónde encontrar pozos de agua, sabiendo que un día Dios usó esas dos experiencias de 40 años cada una para poder guiar a un pueblo y familias, mujeres y niños. Dios usó los 40 años en el desierto, siendo esposo, siendo padre, siendo alguien que sobrevivía en el desierto, para saber cómo poder guiar a un pueblo que iba a estar lleno de padres, esposas, niños, usando esas experiencias de Dios para formar en él un libertador conforme al corazón de Dios. Puede ser que estés hoy aquí renegando de tu desierto y Dios lo está usando para prepararte para libertar. Usted tal vez se pregunta, ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué Dios permitió que yo viviera esa temporada? Tal vez no entiendes el proceso hoy, pero Él sí conoce el propósito, como lo hizo con Moisés. No desperdiciemos el dolor. Dale gracias al Señor en todo tiempo. Pastor, ¿cómo le voy a dar gracias por todas las desgracias que me están pasando? Dale gracias a Dios en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Le puedo pedir un ejercicio de fe hoy? Levante su mano derecha y sea lo que estés atravesando, dile: Señor, yo te doy gracias porque algo bueno de esto va a salir, porque tú haces que todas las cosas operen para bien para los que te aman y fuimos llamados conforme a tu propósito. No desperdicies el dolor. Dios puede transformar la prueba en un ministerio para la gloria de su nombre. Dios puede transformar la herida en un testimonio para ayudar a otros. Él puede usar el fracaso para una plataforma para su gloria. Tu historia no ha terminado, ni la mía tampoco. Y qué maravilloso es nuestro Padre, que tiene cuidado de nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Punto número 4. Voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que pasen. Diga conmigo: el cuidado de Dios, punto número 4, continúa todos los días de mi vida. Punto número 4, si lo ponen ahí. El cuidado de Dios continúa todos los días de mi vida. Versículo 17 de Salmo 139. Mire lo que dice la Escritura: cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Cuán preciosos, oh Dios, tus pensamientos son más que la arena. Mire, Dios piensa en usted, Dios piensa continuamente en sus hijos. No solamente se preocupa, sino que su cuidado sobre nuestras vidas es no temporal, sino permanente. Él piensa en nosotros más de lo que tú y yo podemos imaginar. Hay una historia en el primer libro de Reyes, capítulo 19, y usted sabe la vida de este hombre llamado Elías, un profeta que fue desafiado por los profetas de Baal. Entendió el poder
de tener una relación íntima con Dios. Dice que él clamó, no solo no pidió que no lloviera, sino que también pidió que lloviera. No solo edificaron un altar y le pidió al Señor que descendiera fuego para consumirlo, mojaron el altar y dice que descendió como una lengua de fuego para consumir el holocausto, mató a los profetas de Baal. Hermano, después de una gran victoria espiritual, Elías dice que huyó porque fue amenazado por una mujer llamada Jezabel, que usted y yo sabemos muy bien que es un espíritu jezabélico que viene a intimidar, a paralizar, a amenazar a los hijos de Dios, que quiere tener intimidación, control, sujeción y manipulación, por lo cual usted y yo nunca nos vamos a someter, que el Señor reprenda un espíritu de Jezabel. Pero llegó un momento determinado que este hombre quería tirar la toalla. Dijo: Señor, ya llévame contigo, yo ya no quiero vivir, porque él pensó que ya no tenía fuerzas para seguir. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Mire qué lindo trabaja Dios. Él no comenzó reprendiéndole, decir: bueno, ¿qué te pasa? ¿No viste mi poder manifestado ahí? No. Él vino y primero lo dejó descansar. Luego dice la Biblia que envió un ángel para darle palabra, le preparó comida, le dio agua y lo fortaleció. Después habló con él mediante, dice la Biblia, de un silbido apacible. Y mire qué lindo el orden de Dios, porque Dios primero cuidó de sus necesidades físicas, luego restauró su alma, sus emociones, lo que estaba atravesando, lo que estaba pensando, y finalmente le dice: mira, levántate y sal de esta cueva. Renovó su llamado, renovó su misión, renovó el propósito por el cual lo había llamado. Y tal vez tú estés hoy en una cueva de depresión, en una cueva escondiéndote porque todas las circunstancias que llegaron a ti te abrumaron y fueron una amenaza tan grande que te sientes paralizado y que ya no tienes fuerzas. Pues hoy viene el nombre del Señor a recordarte que Él tiene cuidado de las cosas aún más íntimas de tu vida. Y si hay necesidades físicas, Él puede suplir. Y Él va a restaurar tu alma y te va a renovar el llamado para decirte: hoy es tiempo de levantarte y salir de esa cueva. La Biblia dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay áreas en tu vida de las cuales no le has permitido al Señor que gobierne. Y si hoy viniste a este lugar y el Espíritu de Dios te ha recordado las palabras que tú creíste, las palabras que tú pronunciaste con tus propios labios de derrota, y te has sentido solo, te has sentido sola, mi anhelo hoy como tu pastor es recordarte que Él no ha terminado. Dios cuida de ti. Pastores, si usted no sabe todo lo que está pasando allá afuera, el gobierno, la economía, claro que la sé, pero que yo la sepa y que Dios la sepa es mejor que Dios la sepa. Y Él sabe muy bien todo lo que estamos viviendo. Pero la Biblia dice que nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y a través del proceso, a través del desierto, a través del foso que estés atravesando hoy, Dios te recuerda como lo hizo con David, que Él cuida de ti y de mí. Y mire qué lindas las promesas de Dios, porque Él nos recuerda que si las aves del cielo no siembran ni cosechan, mas Dios las alimenta, y viste los lirios del campo, y ni aun Salomón se vistió como ellos, ¿cuánto más no cuidará de nosotros?, dice el Señor. Somos mucho más valiosos para Él porque fuimos creados conforme su imagen y semejanza.
Hay personas en este lugar, y yo lo siento en mi espíritu, que llevan demasiado tiempo cargando preocupaciones que Dios nunca quiso que tú llevaras. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice Primera de Pedro 5:7, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda ansiedad sobre Él. Tal vez estás llevando cargas de ansiedad, cargas de miedo, de temor, de culpabilidad, de incertidumbre, cargas económicas. Hoy el Señor nos recuerda y nos dice: entrégamelas a mí, porque tú no fuiste llamado para llevarlas. Tráemelas a mí. No porque van a desaparecer inmediatamente, sino porque ya no vas a tener que enfrentarlas sola. Pastor, yo entonces ya las entrego y quiere decir que ya todo se arregló. No, pero no lo vas a tener que hacer solo. No vas a tener que correr solo. Daniel entró al foso de los leones no solo. Moisés no llegó delante de Faraón solo. Elías no enfrentó a los profetas de Baal solo. Así como sostuvo a ellos, va a sostener tu vida hoy, y yo lo creo con todo mi corazón. Por eso te quiero invitar que te pongas de pie y vamos a ministrar esta palabra. Él no está lejano de tu necesidad, Él no está distante de tu corazón. Él está en este lugar y te recuerda una vez más que Él es tu Padre. Hemos visto 4 verdades: que Él conoce todo de ti y aún así me ama. Nunca te va a abandonar, nunca me va a abandonar. Nos creó con un propósito eterno y su cuidado no es temporal o circunstancial. Su cuidado es eterno y permanente sobre los hijos de Dios. Tal vez hoy estás aquí sintiéndote olvidado. Te vengo a decir: yo no te he olvidado, dice el Señor. Él está en este lugar. Tal vez te sentiste como que nadie entiende tu dolor, pero hoy te dice el Señor: yo conozco cada detalle de tu vida y sé cuando te sientas, cuando te levantas en el camino, cuando te levantas, cuando te acuestas. He contado tus lágrimas, dice el Señor. He contado y conozco tus pensamientos desde el vientre de tu madre. Y hoy declaro sobre tu vida que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. No porque seas perfecto o perfecta, no, sino porque tenemos un Padre perfecto que jamás va a dejar de cuidar a sus hijos. Todos los que somos padres de familia, levante su mano ahí donde está. ¿Cuántos hemos fallado como padres? Todos. Pero la buena noticia es que tu Padre y mi Padre nunca ha fallado ni va a fallar de cuidar de los suyos. Hoy puedes salir de este lugar con la plena certeza que no vas a caminar solo, no vas a luchar sola, no vas a sufrir solo. El Dios que nos creó, nos conoce, nos acompaña y nos sostiene cada día. Hoy vengo en el nombre del Señor, levantando cada vida, papito, delante de ti. Vamos a ministrar una alabanza y yo sé que aquí hay necesidades específicas. ¿Por qué no vienes a entregarlas a sus pies hoy? Todos tenemos necesidades. No sé cuál sea la tuya, pero ella la conoce y te dice hoy descansa y reposa en mí, porque yo no me he olvidado de ti, dice el Señor. Vamos a ministrar una alabanza y si usted quiere venir aquí al frente o levantar su mano ahí donde usted está, entregue su carga, entregue su necesidad, toda necesidad delante de Él, para que Él siga obrando conforme a su propósito.